porque es una de las evidencias más grandes, ya que la tercera parte de este libro son profecías. Una tercera parte de la Biblia está relacionado con profecías. Y Dios nos ha dejado estas profecías para decirnos cuánto nos ama. Esa es la principal razón. Dios no quiere que seamos sorprendidos por los eventos que están sacudiendo al mundo actualmente. Es un mundo desarticulado completamente, es un mundo que se encuentra a la orilla de un abismo, es un mundo donde la mayor parte de las personas están manifestando síntomas de psicopatía, de locura. Y estoy hablando de filósofos, politólogos, gobernantes, deportistas, etcétera, etcétera. Parecería como que el mundo ha perdido completamente la brújula, amenazado ya por una próxima guerra nuclear, caída posiblemente este año del dólar, una inmoralidad y degeneración sexual que ni en Sodoma y Gomorra se había visto. En fin, es un mundo al cual la Biblia profetizó que íbamos a llegar algún día. Una raza humana que se ha olvidado que no somos dioses, damas y caballeros. No venimos tampoco de los animales, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y tanto la raza humana como los animales y los peces y las aves, solamente hay dos géneros: hombre y mujer. No hay más. Y donde hemos llegado a un punto donde la ciencia ya ha dejado de ser ciencia, sino ciencia ficción. Porque las postulaciones que vamos a ver a continuación también no tienen absolutamente nada de científicas. Donde los gobiernos, ¿verdad?, después de que el comunismo cayó en el siglo pasado, en 1991, con más de 85 millones de muertes, y donde el mundo creyó que habíamos ya, bueno, ya el occidente, vamos a levantar el capitalismo, el libre mercado, ya Estados Unidos va a ser el vencedor, etcétera, etcétera. Ya jamás se volverá a levantar el comunismo, esa ideología que demostró una grave equivocación. No fue así. Se volvió a desenterrar esta ideología y actualmente, pues, ¿quién se iba a imaginar que Estados Unidos de Norteamérica, que fue el país que ganó la Segunda Guerra Mundial junto con Rusia, con Inglaterra y Canadá, pudiera haber permitido convertirse en un país socialista? ¿Quién se hubiera imaginado eso? Cuando fueron los portadores, los baluartes de la libertad y de la democracia. Y actualmente, ¿verdad?, la administración que rige Estados Unidos es una administración completamente anticristiana, antidios, antiprincipios judeo-cristianos. Vuelvo a repetir, el mundo se encuentra en llamas. Quiero compartir con ustedes en esta mañana algunos síntomas, algunas señales de que realmente la Biblia nos puede dar una directriz muy clara de que nos encontramos en la última generación. Creo que para esta hora hemos llegado. Es una generación desafiante, una generación, tal vez, no sé, 4, 5, 6 años, el 2030 se termine, no sabemos el día ni la hora. Lo único que sabemos es que hemos llegado al final de la historia. Como lo sabemos, vamos a ver y vamos a enunciar algunas señales bíblicas que nos pueden alumbrar un poco más el entendimiento, porque es la hora en la que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Todo se está derrumbando a nuestro alrededor, filosóficamente, científicamente, moralmente, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en tanta oscuridad, hasta que el lucero de la mañana venga, que es Jesucristo, que ya no tarda. Ya se oyen los cascos del Apocalipsis en el cielo. Viene Jesús a juzgar al mundo. Ya no viene a morir en una cruz como hace 2000 años, viene a juzgar el mundo. Prepárate pues tú a encontrarte el día que tú te mueras, creas o no creas, con Dios. En el libro de Daniel,
que fue escrito hace aproximadamente 2600 años. El libro de Daniel, los que tengan su Biblia lo pueden abrir en el capítulo 12. Se encuentra de una forma cronológica y sucesiva, asombrosamente, que solamente Dios lo pudo haber hecho, precisamente lo que la historia después ha corroborado y comprobado. El libro de Daniel describe el orden de todos los imperios mundiales, señores historiadores que nos visitan, tal exactamente como la historia lo pudo corroborar y comprobar. Daniel describe claramente, él vivió en el imperio babilónico, él no sabía qué imperios iban a venir después. En el capítulo 2, Dios le dice a través de un ángel, va a venir también otro imperio que fue de acuerdo a la historia, los medos persas. En tercer lugar, vendrá otro imperio que sabemos con la historia que fue, el imperio griego con Alejandro el Magno, que a los 33 años conquistó casi la India, Medio Oriente, parte del sur de Europa, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar se profetizó el imperio romano, que vendría a acabar completamente y a dividirse, duró como 1500 años en el lado oriental entre Estambul, Turquía, Alejandría y Roma, y de ahí a nuestros días solamente esperamos el último imperio mundial o el gobierno mundial que la Biblia profetiza que ya se está formando en lo que se conoce como el globalismo o el nuevo orden económico mundial, que lo puedes encontrar en el Foro Económico Mundial que dirige Klaus Schwab, un alemán, lo puedes encontrar en la Organización Mundial de la Salud o en la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Todas estas organizaciones no gubernamentales hablan claramente acerca de que nos acercamos a un nuevo orden mundial. Y donde ya a través de la pandemia, que vamos a ver después con algunas preguntas, pudo demostrarse que el mundo está ya preparado tecnológica y genéticamente para que un solo hombre pueda gobernar el mundo. Todavía el siglo pasado no había llegado el mundo a la evolución tecnológica a la que hemos llegado en el siglo XXI. Pero ya está todo preparado y se demostró con la pandemia qué fácil es controlarnos. Qué voracidad de los gobiernos que se precipitaron con una velocidad vertiginosa a tratar de demostrar cada vez más autoritarismo, más dominio, más control sobre los ciudadanos, aprovechándose de un virus para tratar de poder demostrar que mientras más miedo haya en el ser humano, es más fácil controlarlo. Y qué interesante que la Biblia nos muestra que el enemigo más grande del ser humano y la antítesis de la fe es el miedo. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las palabras son: no temas, yo soy tu Dios que nunca te voy a dejar y nunca te voy a abandonar. No permitas que ninguna circunstancia de alrededor entre a tu vida o a tus pensamientos y te quite la paz. No permitas que la caída del dólar o que el petróleo, las revoluciones o los golpes o una guerra nuclear muevan la seguridad y la tranquilidad que solo el Espíritu de Dios nos puede dar. Aquellos que verdaderamente, con un amor nacido del corazón, con una conciencia limpia y con una fe no fingida, siguen a Jesucristo, el Hijo de Dios. El pasaje que nos atañe está en el capítulo 12 de Daniel, versículo 4, y se le dan estas palabras al profeta Daniel. Pero tú, Daniel, le dice el ángel Gabriel, que es el mensajero que también 600 años después se le apareció a la Virgen María. El ángel Gabriel es el mensajero de Dios. Fue el mismo ángel que le anunció a María que iba a ser madre, no estando embarazada, y explicándole cómo iba a ser el nacimiento del unigénito Hijo de Dios. Este ángel, 600 años antes de Cristo, se le aparece a Daniel y le dice: Daniel, cierra las palabras y sella el libro, o sea, las profecías que se encuentran en este libro,
hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o el conocimiento aumentará. Damas y caballeros, ¿sabían ustedes que de casi 6,000 años de historia brincamos del burro al motor de gasolina? Lo que no se inventó en casi toda la historia del ser humano hasta el año de 1900. A principios del siglo XX, el mundo entra por primera vez. Henry Ford fabrica el carro modelo T a 25 kilómetros por hora. 1905, 1906, los hermanos Wright, la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1932-33 comienza el experimento para bombardear el uranio 235 entre el doctor Oppenheimer y el doctor Enrico Fermi, respectivamente, al de Alemania y de Italia, y logran penetrar. Ahí está la película ya ahorita muy famosa, Oppenheimer, donde bombardean el átomo y producen por primera vez la fisión nuclear. El mundo entra en la Segunda Guerra Mundial a un tiempo donde ya las armas nucleares no van a ser juguetes, van a ser utilizadas como lo fueron en Nagasaki y en Hiroshima, en Japón. 1952, Rusia fabrica la primera bomba de hidrógeno. En el 57, la primera plataforma espacial. 1969, llegamos a la Luna. 1970, el primer iPhone o el celular. Las computadoras y las plataformas y los satélites de comunicación espacial que de China, sabes, ahorita prende la televisión y sabes lo que pasa en México o lo que pasa en China. Gracias a los satélites alrededor comienza una comunicación jamás alcanzada. Y uno de los descubrimientos más grandes que voy a profundizar más grande es cuando descubrieron la molécula del ADN o el ácido desoxirribonucleico, o lo que se conoce como la información que en cada millón de nuestras células se encuentra algo escrito por el Creador. Lo que hizo que la teoría de la evolución, que se enseña desde hace más de un siglo en las universidades sin tener ninguna prueba científica de que venimos de los animales, se continuó enseñando. Como decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis, cuando una mentira se propaga 100 veces, se acaba aceptando como una verdad. Muy bien. Vemos nosotros entonces que el mundo ha entrado a una época del conocimiento asombrosa. Llegamos al siglo XXI y ya encontramos una explosión, que todo es chip, todo es cibernético, y ahorita nada nos sorprende. Y ahorita todo es inteligencia artificial, transhumanismo, satélites de comunicación, etcétera, etcétera. Un mundo donde, vuelvo a repetir, ya puede ser controlado por una sola persona. No sé si están enterados, pero desde que comenzó la agenda global, hace 2 o 3 años ya implementada, comenzó a descubrirse principalmente en la pandemia, que los gobiernos ya están perdiendo su soberanía nacional. Tenemos en segundo lugar no solamente el aumento tan impresionante al que hemos llegado genéticamente, sino que también tenemos las profecías de las guerras mundiales. En el Evangelio Mateo capítulo 24, hace 2000 años los discípulos se juntaron alrededor de Jesucristo y le hicieron 3 preguntas en el versículo 3. Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí le estaban preguntando cuándo el templo judío iba a ser destruido, porque anteriormente les dijo que iba a ser destruido. Fue la primera pregunta que se contestó en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito romano, enviado por el emperador Vespasiano, llegó a Jerusalén y no dejaron piedra sobre piedra. Ahí se cumplió la primera profecía que Cristo contestó en el año 70 después de Cristo. La segunda pregunta que le hacen a Jesús es:
¿qué señal? Dinos qué señal habrá de tu venida. O sea, de la segunda, no del rapto de la iglesia, sino de la segunda venida de Jesucristo, que son dos eventos completamente diferentes. Esto se contesta en el versículo 29 y 30 del capítulo 24. Habrá señales en el sol, en la luna, y entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo con los ángeles y con nosotros a la tierra a establecer su reino mesiánico, prometido a Abraham, Isaac y Jacob, a Salomón, a David, a los profetas y a los mismos apóstoles. Esta es la segunda venida de Jesucristo. Nosotros ya venimos con Él. Seremos sacados del mundo 7 años antes, porque la iglesia no va a pasar la gran tribulación. No fuimos puestos para la ira, sino para esperar la bienaventurada esperanza que tenemos. No estamos esperando al anticristo los cristianos, estamos esperando a Jesús en el cielo. Y vemos nosotros, en tercer lugar, que le preguntan, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es la más importante. ¿Cómo sabemos que ya llegamos al final de la historia? Y entonces Jesús comienza anunciando algunas señales. Y dice el versículo 6, van a oír de guerras y rumores de guerras. Sabemos nosotros que hasta este momento, desde que Caín mató a Abel, toda la historia de la humanidad, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, toda la historia de la humanidad solamente han habido 25 años de paz. Toda la historia, en los casi 6,000 años de historia que tenemos, 25 años de paz. O sea, la historia humana es una historia ensangrentada de unos contra otros, cosa que ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni nadie ha podido determinar la causa de la autodestrucción que el ser humano lleva dentro de su corazón. Y la respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué señal habrá de que la historia terminó? Y dice Cristo en el versículo 6, oirán de guerras, rumores de guerras, miren que no se turben, porque es necesario. ¿Son necesarias las guerras? ¿Es lo que Jesús está diciendo? Es necesario que esto acontezca. Es necesario que haya las guerras. ¿Por qué? Porque hay países sedientos de poder, de ambición, que van a tratar de conquistar a otras naciones, y esas naciones, en este caso las víctimas, van a tener que defenderse. Y al defenderse va a haber un conflicto, ahora sí ya va a ser nuclear, entre nación contra nación. Entonces, cuando Jesús dijo que es necesaria las guerras, es precisamente porque desgraciadamente la historia nos muestra que así ha sido. Pregunta, como un ejemplo, ¿qué hubiera sucedido en 1940 si Estados Unidos, Rusia, que de una forma irónica era comunista con José Stalin, Winston Churchill en Inglaterra y Canadá, no hubieran intervenido para que los nazis propagaran su veneno en Europa y en el mundo entero? Cuando los malos triunfan, es porque los buenos no hacen nada. Si hubiera quedado el mundo impasible, impávido, y los nazis hubieran continuado, estarían completamente gobernando el mundo en el siglo XXI, el nazismo. Pero se levantaron hombres que dijeron no vamos a permitir esto, y tuvieron que ir a hacer el desembarco en Normandía, entraron por las playas de Francia hacia Berlín, por el lado oriental venía Stalin, del norte Inglaterra, del occidente Estados Unidos, y así pudieron entrar a Berlín y acabar con una locura de un hombre que quería crear una sola raza, la raza aria, que fue el sueño final de Hitler. Y de alguna forma obsesiva, él se convenció que los que impedían la creación de la nueva raza eran los judíos. Y en ese tiempo los judíos eran un grupo étnico, sin armas, sin fuerza, sin nación, sin nada. ¿Qué le estaban haciendo a los nazis? Nada. Y de repente Hitler deja a Rusia y deja a Inglaterra y deja a Estados Unidos y se concentra en un grupo pequeñísimo
de judíos étnicamente indefensos y le llama la solución final. Y dictamina abrir campos de concentración por toda Alemania para ahogarlos en gas. ¿Quién le metió esa idea a Hitler? Que eran los que iban a impedir que el nazismo pudiera progresar. Por lo cual se obsesionó con ellos. Ningún sociólogo, ningún antropólogo te puede responder qué fue lo que hizo a Hitler obsesionado con el pueblo judío. Y cuando nosotros entramos a la Segunda Guerra Mundial, vemos ya que fueron más de 60 millones de muertos. Nunca en la historia había habido nación contra nación, reino contra reino, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Cuándo comenzó esto? En la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Nunca en la historia ha habido nación contra nación, ni reino contra reino, y después de esto ha habido más de 135 golpes de Estado. En África ha habido más de 180 golpes de Estado, nada más en el continente africano. En Níger acaba de pasar uno hace 2 semanas, y estamos en un mundo continuamente obsesionado por ver quién quiere apoderarse de los demás. Viene Putin, 150,000 soldados los pone alrededor de Ucrania. Esto voy a hablar mañana con bastante profundidad. Estados Unidos, inmediatamente al ver que rodean Ucrania, comienza la campaña controlada por la élite de los que controlan los medios de comunicación. Había habido una orden con la OTAN, que es el ejército de Europa, que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, por el Pacto de Varsovia, que las naciones occidentales de Europa principalmente no iban a avanzar más hacia el norte, oriente de Europa. O sea, Lituania, Latvia, Estonia, Suecia, Finlandia, Estocolmo, etcétera, etcétera, Ucrania, Bielorrusia, Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando Putin entra en el siglo XXI a Rusia como gobernante, violan el Pacto de Varsovia, las naciones, y es el presidente Biden actualmente el que decide lo siguiente: fui avergonzado cuando nos sacaron de Afganistán. Y avergonzado como lo fue, humillado mundialmente el presidente Biden por haber sido sacado y expulsado en Afganistán y haber dejado más de 7 billones de armamento en Afganistán, haber abandonado la embajada norteamericana en Afganistán y haber huido sin haber ni siquiera recogido a las personas que se quedaban ahí. Pues pasaron el tiempo y dijo: pues ahora viene, me voy a sacar esta espina de mi vida, vamos a conquistar Rusia. Y comenzó a planear mandar misiles nucleares a Ucrania. Y cuando Putin se entera, y esto no es haciendo yo a Putin ni defendiendo a ninguno, estamos poniendo los puntos sobre las IES, al pan pan, al vino vino. Putin se entera, violando el Pacto de Varsovia. Yo no voy a permitir que pongan aquí la OTAN y Estados Unidos misiles apuntando a Moscú, que en 8 minutos llegaría y acabaría con Moscú. Y por eso rodeó Ucrania con todos estos soldados. Ya para no ser largo, ¿verdad?, vino la intervención, sanciones económicas, etcétera, etcétera, cosa que no ha funcionado. Pero ahora nos encontramos ya ante un Putin que no va a salir y que tiene el deseo, vamos a hablar de eso mañana, de poder conquistar la antigua Unión Soviética, que fueron 15 repúblicas que se separaron, y que él quiere volver a reunirlas para volver a engrandecer el imperio soviético una vez más. Y el presidente Biden ha quedado otra vez como un pelele ante Europa. Los europeos ya no confían en Estados Unidos, el dólar se está cayendo, se junta Rusia, China, la India, Arabia Saudita e Irán para poder tener otra moneda que compre el petróleo, y no el dólar. En cuanto nosotros oigamos que estas naciones comiencen a comprar el petróleo en yuanes o en rublos rusos, adiós Estados Unidos, porque su deuda externa es de 33 trillones de dólares. Se acabó Estados Unidos, y bíblicamente Estados Unidos no aparece en la Biblia. Así pues, estas guerras mundiales nos muestran cuán cerca estamos ya del final.
Rusia va a usar, mañana voy a hablar el tipo de armamento nuclear que tiene Rusia, el que tiene China, el poco y deteriorado armamento que tiene Estados Unidos, porque Obama redujo el presupuesto para comprar armas y defenderse. Y así vamos a ver que nos estamos juntando todas estas piezas a un mundo desarticulado, un mundo enfermo. La ambición de los gobernantes es cada vez más grande. El pueblo casi ya no les interesa a ningún gobernante. Si alguien me preguntaba, como el otro día en un programa de televisión, ¿podría usted nombrarme 2 gobernantes actualmente en el mundo que puedan realmente destacar como hombres de integridad moral y que realmente les interese, como un Winston Churchill, una Margaret Thatcher, una Golda Meir allá en Israel, algún Bolsonaro como en Brasil? Les dije, no lo puedo nombrar. Y si lo tengo, me lo reservo. Pero no habría más de 2 o 3 que les pudiera mencionar. Es el mundo político en que nos encontramos. Un mundo convulsionado por la ambición, por la desintegración y por acabar moralmente con nosotros. Porque mientras más se deprave la raza humana, menos hijos hay. Mientras más hijos se les den a los gays y a las mujeres, pues ya la familia se desarticuló. Y al desarticularse la familia, nuestra lealtad, ¿a quién será? A papá gobierno. La familia y la Biblia es el enemigo número 1 de la agenda global. Por eso la ideología de género, promocionándola, el tráfico de niños, para poder realmente debilitar moralmente a la sociedad. Todo tiene un plan desarrollado satánicamente con una sabiduría diabólica para llegar al final de la historia humana. Y los cristianos, dormidos, tenemos ya que despertar. Tenemos que ya darnos cuenta que el mundo en que estamos es un mundo que nos demanda que vivamos de rodillas. Tenemos que aumentar nuestra vida de oración, comprender el poder de la oración, tener paz, guiar a nuestros hijos, darles buen ejemplo a nuestros hijos, predicar el evangelio de la gracia de Dios a las naciones. Tenemos ya que levantar la antorcha de la luz de la verdad. Jesús dijo, yo soy la luz. La única luz no es Mahatma Gandhi, ni Buda, ni Zoroastro, ni Mahoma. Es Jesucristo el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En penúltimo lugar tenemos la señal de la evolución genética y tecnológica del siglo XXI. Un hombre llamado Charles Darwin se fue a las Islas Galápagos, cerca del Ecuador, a tratar de poder descubrir si había la mutación de una especie a otra especie. Yo recuerdo en 1980, 90 que comenzamos el ministerio, mi carga eran los universitarios. Ir a la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM en México, de Ciencias Políticas, tuve varios también invitaciones a la Facultad de Medicina, de Psicología, para demostrarles con un libro que se llama La Biblia, que todo lo que el hombre conoce en la disciplina académica de las matemáticas, química, biología, genética, la disciplina que tú quieras mencionar, la Biblia va mucho más adelante, pudiéndonos mostrar que solamente Dios lo pudo hacer. Hasta 1954 el doctor Hendricks y el doctor Watson les dan el premio Nobel de Medicina porque descubren la molécula del ADN. ¿Qué es el ADN? Para muchos que no están enterados, el cuerpo humano tiene billones de células. En el cerebro, ¿verdad? Neuronas, etcétera, etcétera. Todos estamos llenos de células. Y en cada una de tus células, tú y yo tenemos un código. Un código. Vamos a poner el lenguaje moderno. Tenemos un programa. Si yo prendo una computadora y aparece un programa, ¿qué posibilidad existe en la ley de las probabilidades de que yo diga, este programa entró del aire, apareció solo? Van a decir, pues, brujería o algo así, magia.
pero no puede nada, de la nada no produce nada. Entonces, cuando se descubre que hay un programa inteligente en cada célula del cuerpo humano, ¿quién puso ese programa inteligente? Una mente inteligente. Yo tengo un cuadro que aparece, ¿quién está detrás? Un pintor, un reloj, un relojero, un edificio, un arquitecto, una estatua, un escultor. Cualquier cosa tiene que haber una causa y un efecto. No puede haber nada que aparezca de la nada. Como decían muchos ateos que he tenido yo debates con ellos, es que el universo apareció de la nada con el Big Bang. ¿Y quién produjo el Big Bang? Cabeza de aguacate. La nada produjo el Big Bang. ¿Y a poco la nada produce la conciencia y la mente humana y la inteligencia? ¿Puede un ladrillo, puede algo completamente que no tiene ningún sentido, puede producir seres humanos pensantes, conscientes de nuestra vida, buscando anhelosamente de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos? ¿Somos animales realmente? ¿O tenemos algo que nos supera al mundo animal? Entonces, cuando se descubre esto, el 60% de los ateos físicos, matemáticos y biólogos, el 60% de los ateos en Europa y Estados Unidos abandonan la teoría de la evolución. Es imposible al descubrir el ADN que haya evolución, porque los cromosomas del chango son diferentes a los míos. El cromosoma de una jirafa nunca producirá rinocerontes. El rinoceronte es imposible que se cruce con un toro. Un caballo no se puede cruzar con una burra porque nace una mula y nace estéril, porque ha violado las leyes. Desde la primera página de la Biblia, del Génesis, Dios produjo cada cosa según su género, según su orden. Todo está producido. El esperma del chango produce changos, los conejos van a producir conejos, y nunca hasta este momento del siglo XXI se ha demostrado, díselo a tu maestro que te sigue diciendo que vienes de chita, que no hay una prueba de una mutación de una especie a otra especie. No hay una sola prueba científica de la mutación de una especie a otra especie. Y después entra la famosa ley de la termodinámica físicamente. Ya dejamos hablando genéticamente. Físicamente, ¿qué dice la segunda ley de la termodinámica? Que todo se descompone, que todo se deteriora. Hay una ley que se llama la ley de la entropía físicamente, que la Biblia en Romanos 8 le llama la ley de la corrupción. Hace 2000 años. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, el universo desaparecerá. El sol se envejecerá, pero tú, oh Dios, eres eterno por los siglos de los siglos. ¿Quién le dijo hace 2000 años a los apóstoles, a los profetas, que la ley, segunda ley de la termodinámica, que se descubre más de 1000 años después, era realidad? Y que se descubre que el universo tuvo un principio, que no ha sido eterno el universo. Es impresionante todas estas cosas. Y ahora la ley de la biología. Los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, impiden e impedirán la evolución biológicamente. La genética, la biología y la ciencia demuestran científicamente que la evolución fue la mentira, el fraude más grande del siglo XX, que produjo esta mentira. Damas y caballeros, nunca en la historia, jamás habían habido tantos ateos como en el siglo XX, gracias a Darwin y a Friedrich Nietzsche, el padre del ateísmo, que acabó en un psiquiátrico y homosexual. Nunca Sam Harris, Ingersoll, Hawkins y todos estos ateos de los 60, 70, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo francés, todos estos ateos descansaban en la teoría de la evolución, en el humanismo y en el comunismo, porque estaba de moda completamente ser intelectual. Ya los cristianos, pobres tontos, nunca saben ellos nada.
Fue cuando en los 80, 90 nos levantamos con la Biblia y vamos a invadir las universidades y vamos a demostrarles que todo lo que ellos están esgrimiendo como armas para poder defender su posición teológica y filosófica es absolutamente basura. Porque el hombre no es guiado por la razón, el hombre es guiado por las emociones y los sentimientos. Pueden más los sentimientos y las emociones que la misma razón pura. Y así encontramos que después ya entramos al siglo XXI y ahora tenemos el transhumanismo, y no cabe duda que el ser humano siempre ha tenido el deseo de superar sus capacidades físicas, intelectuales, cognitivas y morales. O sea, de alguna manera el ser humano, a través de toda la historia de los faraones, los asirios, los egipcios, el imperio que me muestres, la tribu que me digas, los hindúes, los salvajes en Estados Unidos, todos han querido buscar la inmortalidad. Siempre a los indios los enterraban, los quemaban, los griegos, ¿verdad? Para que su espíritu subiera. Otros creen en la reencarnación, que vamos a regresar, pero siempre ha sido un sueño del ser humano, porque en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, la Biblia dice: Dios puso la eternidad en el corazón humano. Entonces anhelamos vivir, quisiéramos no morir. Yo quisiera vivir 10, 15, 20 años más, ver a mis nietos, jugar con ellos y volver otra vez a descubrir que en las cosas sencillas de la vida se encuentra la felicidad. La diferencia en estos tiempos es que este deseo de la inmortalidad ha adquirido otra dimensión, porque la tecnología moderna ha permitido al ser humano expandir sus capacidades intelectuales, su esperanza de vida, alterar el mismo ADN. Es una técnica que se llama el CRISPR. Los que son genetistas aquí saben lo que es el CRISPR, que ahora los médicos pueden abrir la célula, pueden introducirse al genoma humano y pueden dividir un gen. Y si tú tienes una enfermedad que es transmisible o hereditaria, sustituir ese gen por otro gen, y aparece todo esto como muy beneficioso. Sin embargo, finalmente, el ser humano, cualquier proyecto que el ser humano abarque o se proponga alcanzar sin Dios, estará condenado al fracaso. Estará condenado al fracaso. El transhumanismo es la nueva filosofía del ser humano, porque el ser humano dicen que somos unos seres imperfectos, por lo que hay que aplicar, sígueme con cuidado, la tecnología moderna dentro del ser humano, para que la tecnología le convierta en un ser humano. O sea, trans significa ir más allá de la humanidad. Transgénero, violar el género. Transhumano, ir más allá. Transatlántico, que va más allá del océano Atlántico. Entonces, quieren hacer que nosotros superemos nuestra humanidad. El transhumanismo es una filosofía, una ideología y un movimiento, más que nada, político-cultural. ¿Saben ustedes rápidamente cuáles son las aspiraciones del transhumanismo? Escuchen esto, de los científicos, entre comillas, del siglo XXI, a la estupidez a la que han llegado. En primer lugar, ellos hablan de la superlongevidad. Eso se refiere a extender la vida humana, la inmortalidad. La Organización Mundial de la Salud aboga ya para incluir la muerte como una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud declaró hace menos de un mes que la pedofilia será autorizada en todas las naciones del mundo. La superinteligencia argumentan que estamos en una época evolutiva. Elon Musk, el que compró el Twitter, está haciendo un proyecto para meter un chip al cerebro, unido con una serie de alambres inalámbricos, desde luego, conectados a una computadora y a la nube. Entonces, ese chip que te van a meter, supuestamente, que les va a explotar la cabeza antes que puedan hacerlo una realidad, va a cambiar tu violencia, tu ira, tu enojo,
tu deseo de robar y te va a convertir en un santo. O si tú quieres aprender japonés en 1 hora, te meten un chip en un programa que en 1 hora aprendes japonés en lugar de ir 4 o 6 meses a una academia a aprender japonés. Estos son los proyectos y yo no les llamo científicos, yo les llamo marihuanos. Porque es lo que son. Esto no es ciencia, discúlpeme, pero esto no es ciencia. Esto es ciencia ficción. Todo lo que ha cubierto la ciencia ficción en las películas, estamos ante ese mundo donde una irrealidad absurda científicamente la quieren hacer una realidad. Y finalmente, el relativismo, que esto es lo peor del transhumanismo. Enseñan que no hay una verdad absoluta, o sea, las verdades, escucha, ya no son verdades. Dejan de ser verdades porque ahora si tú tienes una verdad, va a ser sometida a interpretaciones, por lo que no tenemos derecho a ser objetivos nunca más. En otras palabras, si tú ves una persona desnuda y le dices y sabes que es mujer, y tú puedes estar viendo equivocadamente porque a lo mejor no es mujer, a lo mejor es un transgénero. Entonces tú no tienes el derecho de decirle, tú eres una mujer. Y si él te dice, no, yo soy el hombre araña, tienes que repetir que es el hombre araña. Al llegar a Disneylandia, en Orlando, Florida, y en Anaheim, California, les suplico de rodillas, nunca vuelvan jamás a comprar ni ropa, ni visiten Disneylandia, ni ninguna cosa que tenga la marca de Disney. ¿Saben ustedes ahorita que al entrar a los parques de Disney, les dan a los niños una carta para entrar para que se abstengan dentro del parque de decirle a nadie él o ella? Que no le digan mamá ni papá. Pasaron el otro día un video donde entró un muchacho de color ya grande y él le dijo, bueno, entonces para usted que es una mamá, y le contestó, ¿y usted que es una mamá? Y dijo esta persona de color, pues yo mamá es mi mamá. O sea, ¿quién es una mujer? Pues todos nosotros tenemos una mamá, esas son las mujeres. Si tú crees que tú eres mamá y dices que eres hombre, bueno, hay un problema, un tornillo se te aflojó en el cerebro, porque tu biología y tu genética niegan lo que tú eres. Por esta razón, escucha, el 65%, vean las estadísticas, búsquenlas ustedes, el 65% de los transgénero se suicidan. Llega un momento en que han negado tanto su mente, no, yo no soy lo que Dios me hizo, yo soy otro género. Y cuando hacen la operación quirúrgica para tratar de cambiar con hormonas y todas estas tonterías y estupideces que hacen los médicos cirujanos que se han vendido también, en ese momento tu cerebro te dice que tú no eres lo que tú estás pensando. Entonces hay una guerra entre tu bioquímica, entre tu metabolismo y entre tu cerebro. Y espiritualmente somos seres espirituales. Y el momento que un transgénero ya no soporta y llega realmente a lo que Satanás quiere que lleguemos, a que perdamos nuestra identidad sexual. Que no somos, ya dejemos a Dios, lo que la biología y la genética nos dicen. Si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tienes los 2 cromosomas X, eres mujer, de los pies a la cabeza. Y nadie tiene el derecho para decir que hay 607 géneros. Es una locura. 607 géneros. Ha llegado el mundo a tratar de poder confundir. La maldad, no cabe duda, terminamos en el libro de Isaías, escrito hace 2700 años, donde se profetizó algo aterrador, algo que va en este momento a sacudirnos. ¿Cómo es posible que hace 2700 años el profeta Isaías haya escrito el final del planeta Tierra, tal como actualmente lo vemos y con las condiciones y las causas por qué el ser humano ha llegado al final de la historia? Dice Isaías 24, versículo 3 al 6.
La tierra será enteramente vaciada. Repito, fue escrito ¿hace cuánto? 2700 años. Seguidores de Nostradamus. Completamente saqueada. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. No dice por el clima, ni por el smog, ni por los millones de litros de petróleo que se han derramado en los océanos. La Biblia nos da una perspectiva completamente diferente a cómo el mundo percibe la causa del clima cambiante en el siglo XXI. La Biblia dice 3 razones por las cuales la tierra se encuentra enferma. Número 1, porque traspasamos las leyes. Damas y caballeros, Dios es un Dios de orden, y Dios puso en los cielos leyes nucleares, la ley de la gravitación, inexorables. Y encontramos un orden y un diseño perfecto que sin estas leyes la ciencia no podría existir. Gracias al orden que nos rodea, existe la observación, porque la ciencia se basa en la observación. No puedes decirme nada que es científico si no ha sido demostrado antes en un laboratorio o en un tubo de ensayo. Entonces Dios es un Dios de orden, y cuando nos creó Dios, nos puso un límite. No cruces este límite. Este es el bien, la bendición, y este es el mal. No cometerás inmoralidad. El sexo no fue dado para ser usado antes de casarse, y casados no con otra mujer ni con otro hombre, ni hombre con hombre, ni mujer con mujer, ni hombre con las bestias, y mucho menos con animales, y mucho menos con 3 o 4 al mismo tiempo. El sexo es algo biológico santo que Dios nos dio para que sea usado únicamente en la esfera del matrimonio, nunca jamás antes. Y cuando oyes a esos locos sexólogos en la televisión, que pues es necesaria la masturbación, si no te vas a volver loco y vas a dañar las paredes, y es necesario esto y aquello. ¿De dónde sacaron? O sea, ¿que ellos crearon el sexo? ¿Quién creó el sexo? El Dios de la Biblia. Él es el único que tiene la autoridad para decirme cómo lo debo usar. Y que hemos llegado en el siglo XXI, hemos traspasado las leyes morales. El ser humano se está convirtiendo en una bestia. El ser humano se está convirtiendo en un monstruo, en una persona completamente degenerada, para que las Naciones Unidas ordenen la pedofilia. Número 2, porque falsearon el derecho. Ya el derecho en los tribunales de justicia en la mayor parte del mundo ya no son escuchadas. Y número 3, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El pacto del matrimonio. El matrimonio es la institución más santa, más sagrada que existe en este libro, las Sagradas Escrituras. Es la supervivencia de la sociedad. Y cuando una familia ya no es un hombre ni una mujer, y 1, 2 o 3 o 5, mi padre tuvo 14 hermanos, ya entonces la familia se desintegra. Y las naciones están formadas por familias. Y cuando las familias se desintegran, las sociedades están condenadas al derrumbamiento, al fracaso, al caos moral, psicológico y espiritual también. La tierra se ha enfermado. Vivimos un mundo desarticulado, un mundo donde la única esperanza es la venida de Jesucristo por segunda vez por nosotros. A todos ustedes en esta mañana, la Biblia te invita a que te arrepientas de tus pecados, porque está establecido el día en el que Dios juzgará a los seres humanos. Está establecido un día en el que tú te vas a presentar delante de Dios y le vas a dar cuentas porque somos
seres morales individualmente responsables de lo que hablamos, pensamos y hacemos. Y no hay nadie, ningún ser humano a través de la historia que se le escape al juicio eterno de Dios. La Biblia no habla de reencarnación, ni de purgatorio, ni de limbo. La Biblia habla solamente de dos lugares: cielo o infierno. Como me dijo una viejita un día: ay, yo creo que Dios es tan bueno que no creo que mande a nadie al infierno. Yo le contesté: amén, amén. Dios no manda a nadie al infierno, se van solitos. Tú tienes una vida nada más para determinar, tal vez es esta mañana, porque ninguno de ustedes ha venido por coincidencia a esta conferencia. Dios en esta mañana te ordena, es un mandamiento: arrepiéntete de tus pecados. No sigas la vida que llevas, vuélvete a mí, dice el Señor, y encontrarás ríos que salgan de agua viva dentro de ti. No importa que hayas matado a 30 personas el día de ayer, o que hayas tenido 8 abortos, o que te hayas divorciado 10 veces, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto es gracia. Esta es la gracia de Dios. Tú puedes preguntar, ¿cómo así? Así es porque la palabra gracia no existe en ninguna religión más que en el cristianismo. ¿Y qué es la gracia? Algo que no merecemos, pero que Jesucristo en la cruz fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. Para que si nosotros creemos lo que Él hizo en esa cruz, en tu lugar y en mi lugar, tus pecados que hayan sido como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Para que te pares en esta mañana y le digas: Señor, no puede ser tanta misericordia y tanto amor que has tenido para mi vida, que ahora yo me siento perdonado, y que si hoy en la noche muero, el hecho que en esta mañana yo te haya dicho: entra a mi vida, me darás la vida eterna, y entraré al cielo sin ningún mérito, sin haber hecho ninguna buena obra, sino por la muerte de tu Hijo en mi lugar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en esta mañana crea en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, alguien muere en nuestro lugar. Jesucristo fue desechado entre los hombres, completamente despiadado por los hombres. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas Él lleva lo que merecíamos nosotros llevar, tus pecados y mis pecados, en su cuerpo en esa cruz. Resucita a los 3 días para darnos la garantía que hay vida después de la muerte. No somos animales, tenemos un destino eterno. Vamos a seguir viviendo, y quiero decirles que se acerca el día del juicio de Dios. Y mientras más oscuro esté el mundo, más contentos nos ponemos, porque sabemos que más pronto vendrá Él por nosotros. ¿No quisieras tú en esta mañana invitar a Jesucristo a tu vida? Ahí desde tu lugar, inclina tu cabeza y dile estas palabras, que nazcan de un corazón sincero, de una conciencia limpia y de una fe no fingida. Dile: Señor mío y Dios mío, hay muchísimas cosas que no comprendo todavía, porque tú eres Dios. Reconozco mi finitud y la limitación intelectual que tengo, pero una cosa te quiero pedir esta mañana, Señor: perdona mis pecados. Creo que en esa cruz tu Hijo pagó por ellos con su sangre, que a los 3 días resucitó de entre los muertos, y porque creo, Jesús, que vives, te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tan grande amor y tanta misericordia y tanta paciencia que has tenido conmigo, y la corta vida que me queda la quiero vivir solamente
para dar testimonio de lo que tú hiciste en esa cruz en mi lugar. Amén. Los cielos y la tierra van a pasar, pero mis palabras permanecerán. Todo se derrumba a nuestro alrededor. Miren, todas las verdades que están en la Biblia, todas al pie de la letra se siguen cumpliendo. Esto es la única luz que tenemos. Ama este libro, guárdalo con todo tu corazón, memorízalo, estúdialo, léelo. Reúnete en lugares donde se junten cristianos. Ora por tus hijos. Hoy en la noche tu hijito de 5 meses, te acercas con tu esposo, le pones tu mano: Padre, bendigo a mi Panchito, a mi Carlitos, guárdalo de todo mal. A tus hijos ya grandes, ya que estén dormidos, a tu hijo Pepe de 40 años de edad, te pido por él, te pido que se vaya a la casa pronto. En fin, ¿verdad? Hoy, al lado de la comida, tal vez por primera vez, antes de comer, agarra a tu esposa, a tus hijos. Padre, gracias por este pollito, por estos tlacoyos, por estas cosas que tú nos das, en el nombre de Jesucristo. Y comenzamos a tener una vida de relación con alguien que vive, que se llama Jesucristo. El cristianismo no es una religión. Escucha esto. Es una relación personal, viva, orgánica, dinámica, con alguien que se levantó de la tumba y que ha entrado a tu corazón en esta mañana. A través de 60 audio Israel, presentados por el Dr. Armando Alducin, conoceremos la vida de Abraham, Isaac, Jacob, José y más, en temas como el inicio de la fe, pruebas y bendiciones, avivamiento y redención. Guarda la palabra de Dios y persevera en el conocimiento de la verdad a través de 60 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Vida nueva para el mundo. Estás en familia. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Explora el llamado, promesas y pactos hechos a los hombres de fe que comenzaron el linaje del pueblo escogido. A través de 60 audioconferencias observaremos los hechos más importantes en las vidas de los patriarcas de Israel, presentados por el Dr. Armando Alducin. Conoceremos la vida de Abraham, Isaac, Jacob, José y más, en temas como el inicio de la fe, pruebas y bendiciones, avivamiento y redención. Guarda la palabra de Dios y persevera en el conocimiento de la verdad a través de 60 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Nos da mucho gusto en este momento recibir a todos ustedes, los que a través de las redes sociales, la televisión, internet están sintonizados.
Estamos actualmente conectados con casi 58 naciones. Nos están viendo desde la China, se pueden imaginar, en Francia, en Inglaterra, en casi todo Sudamérica, Estados Unidos, gente que ama la palabra de Dios, que sigue la verdad y que han sido hechos libres por la sangre del Cordero, del Mesías Jesucristo. Y estamos en la segunda parte, a los que les interese apuntarlo, de la serie titulada Profecías selladas del fin. Abran sus libros, sus Biblias en el libro de Daniel, porque básicamente aquí estamos concentrándonos. Profecías selladas del fin. El capítulo 12, que es con el cual termina el libro de Daniel, contiene porciones de la tribulación, la resurrección de los muertos y las profecías para el fin de la humanidad. Por ejemplo, en Daniel 12:4 le dice el ángel a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y en el Antiguo Testamento encontramos varias palabras hebreas y varias palabras griegas también en el Nuevo Testamento que nos enseñan a los que amamos el estudio de la escatología o de las profecías bíblicas saber para cuándo estas profecías se cumplen. Y uno de los más grandes errores que ha habido dentro de la interpretación de esta rama de la teología, que son las profecías bíblicas, es que muchos se han adelantado y han colocado o interpretado profecías en el tiempo que no les corresponde su cumplimiento. Entonces, cuando no examinamos el contexto de un texto, hacemos un pretexto, como dice el famoso dicho. Pero cuando entendemos ya en el original griego las palabras que Dios le da al tiempo del fin, encontramos lo siguiente. Ahorita lo estaba yo compartiendo con los pastores y de veras cada vez me emociono más en escudriñar, sacar los tesoros, los diamantes escondidos que tenemos en la palabra de Dios. Todas las profecías durante el tiempo de la tribulación. Y cuando entramos al libro de los Hechos, que es donde comienza el Nuevo Testamento, no comienza con los 4 evangelios. Si tú lees Mateo 24, es para Israel, y la mayor parte de las parábolas son para Israel. Y cuando ya Jesús comienza a usar las palabras del tiempo del fin, algunas tenemos que ver el contexto, se refieren para Israel y otras para la iglesia, porque la iglesia no apareció hasta el día de Pentecostés. Entonces hay tiempos del fin para Israel y tiempos del fin para la iglesia. Entonces, cuando la iglesia se termina las frases o la fraseología de tiempos o los últimos tiempos, que vamos a ver también a continuación, que habló Pedro y que habló Pablo y que habló también Pedro. Pero cuando comience la tribulación, ahí son los tiempos o los finales tiempos para la nación de Israel. Cuando dice aquí en Daniel 12:4 el ángel a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. La pregunta es: ¿del fin de la iglesia o del fin de Israel? Bueno, es claramente, como lo vamos a ver en el contexto, que es para el fin de Israel. Cuando Jesucristo regrese en la segunda venida, después de la gran tribulación, ahí termina Dios de tratar con la nación de Israel, para que la nación de Israel y la iglesia que regresamos con él, entremos al reino milenial o al reino prometido a Abraham, Isaac, Jacob, Salomón, David y a todos los profetas del Antiguo Testamento. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí y la ciencia se aumentará. En otras palabras, una de las características, Daniel, de que Israel se encuentra ya en los últimos tiempos, y si Israel se encuentra en los últimos tiempos, la iglesia que antes Dios termina con nosotros en el arrebatamiento,
significa que nos encontramos verdaderamente al final de la humanidad. No fue hasta 1900, el siglo pasado, cuando brincamos al motor de gasolina, 1905, cuando Henry Ford hace el diseño del Ford modelo T, que corría 25 kilómetros por hora. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1943 se hace el proyecto Manhattan con los doctores Oppenheimer y el doctor italiano para desarrollar el bombardeo del núcleo del átomo 235 y crear la fisión nuclear. 1969 estamos en la Luna. 1970, el primer iPhone, el primer teléfono móvil. 1975 comienza la red de Internet y estamos en el 2021. Estamos hablando de casi 50 años. Que jamás la tecnología del mundo, nunca, ninguna generación tenía la tecnología que tenemos nosotros para darle lugar al próximo dictador mundial. El anticristo era imposible que pudiera surgir sin que esta tecnología existiera o funcionara ya en el mundo. Porque para que un hombre vaya a marcar a la humanidad con el 666, como dice Apocalipsis 13, y controlar la economía mediante una marca, esto era imposible si no se hubieran inventado las computadoras, si no se hubieran inventado los chips. Si hasta 1955, 60, 70, los primeros satélites de comunicación global se hubieran también puesto en funcionamiento. Entonces tenemos la tecnología, somos la primera generación en la que se ha preparado el camino y se ha pavimentado completamente el horizonte para el surgimiento del último dictador mundial. Y cuando le dice Dios a Daniel, porque esto fue escrito, apúntalo en tu Biblia, hace 2600 años. El libro de Daniel fue escrito hace 2600 años. Le está diciendo el ángel, lo que te voy a decir, Daniel, van a pasar 2600 años y nadie lo va a entender. Más que la generación que viva después de estos 2600 años, que es donde nos encontramos nosotros, que somos la generación final. Muchos correrán de aquí para allá, o sea, los medios de comunicación, ya estamos en Marte, en la Luna, aviones que recorren ya 3.500 por hora el espacio, aviones comerciales a 950 volando a 10.000 metros de altura. Es increíble lo que el mundo ha avanzado tecnológica y científicamente. Entonces nos damos cuenta claramente que cuando dice la Biblia los tiempos del fin, lo quieres apuntar en Daniel 4, es la palabra hebrea et, Enrique, T de tío, H, et. Y la otra palabra es ketz, con Q de queso, como suena, y Z al final, ketz, que significa un tiempo definido. Porque hay el tiempo cronos y el tiempo kairos, ¿verdad? El tiempo cronológico y el tiempo determinado o señalado. Tengo que irme muy despacio porque esta serie está de veras jugosa. Cuando hablamos nosotros del tiempo cronológico, yo tengo en mi casa, me imagino que tú también, un calendario. Tengo ahí enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera. Tengo la cronología de los eventos en los que voy a participar, dando conferencias, entrevistas o como le quieran llamar. Pero el 7 de junio es mi cumpleaños. Para el año que entra me felicitan, ¿verdad? Porque ya pasó. Dice mi tierra, ya pa' qué, ya pa' qué. Y ese día, ese tiempo no es cronológico, ese tiempo es un día especial, porque es Kairos. El día de la independencia, hoy es el 4 de julio en Estados Unidos, hoy es un tiempo Kairos, es un tiempo determinado. Gálatas 4, versículo 4, Dios en el cumplimiento de los tiempos mandó a su Hijo Jesucristo nacido de mujer.
Esa palabra es kairos también, o sea, en un tiempo específico y determinado, Dios escogió que Jesucristo naciera exactamente el día, la hora, la semana, el mes y el año en que el Hijo de Dios vino al mundo. No fue una semana antes, ni en el tiempo de los griegos, ni de los medos persas, ni de los babilonios, ni tampoco después. Fue en el tiempo kairos de Dios. Y esta es la palabra que acabamos de mencionar. Et ketz en el hebreo. Vamos a ver, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo determinado, específico, señalado por Dios. Y en ese tiempo es cuando la gente, vean lo que dice el versículo 9 y 10 del mismo capítulo 12 de Daniel. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta et ketz, otra vez hasta el tiempo del fin. Escucha, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos va a entender nada, ni de nada de lo que está pasando en el mundo. Pero los entendidos entenderán. ¿En cuál grupo te clasificarías tú? Nunca los cristianos tampoco habían estado como están ahora de confundidos. Somos hijos de la luz. No somos de las tinieblas. Y cuando vemos que las tinieblas están así rodeando al mundo como lo está pasando ahorita, y están pasando cosas que oímos una cosa y oímos otra cosa, y llegan cristianos a decir: ¿a quién le creo por el amor de Dios? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será tatar la 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 la? Como dice el dicho mexicano también para los que nos escuchan, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a un punto donde ya el miedo, la incertidumbre, la falta de esperanza, la falta de ánimo comienza a apoderarse de nosotros, es porque antes de la tribulación, si en la tribulación, imagínense, en la quinta trompeta, Apocalipsis 9, se va a abrir el abismo y van a salir millones de demonios. Los ángeles caídos junto con Satanás bajarán al mundo y vamos a ver una explosión. Bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero el mundo va a ver una explosión de maldad cuando el anticristo hará milagros, el falso profeta hará milagros, van a hacer llover fuego del cielo. Los ángeles caídos van a creer, estoy seguro que son los extraterrestres, con los milagros que van a hacer también. Los demonios que se van a apoderar de la gente, otros que van a entrar a las casas y los demonios y atormentar por 5 meses a los seres humanos. Cuando vemos este punto donde el mundo va a llegar, nos encontramos todavía en Disneylandia. No es comparado nada a lo que está pasando, pero Dios antes nos está preparando a nosotros. Nos está preparando. Y lo que está pasando ahorita en el mundo es un ensayo, escúchame muy bien. Lo que está sucediendo ahorita es un ensayo, es una preparación. Porque si Juan el Bautista vino antes de Cristo y a preparar el camino del Mesías, el anticristo Satanás va a preparar el camino del anticristo y lo va a pavimentar. Nada sucede de la noche a la mañana. Hay un tiempo de preparación para que te recibas de ingeniero. Te costó 6, 7 años de estudios para que seas músico, para que seas cantante. Nadie brinca de la noche a la mañana a ser torero. Comienzas como novillero y acá. Así es en el mundo espiritual. Satanás está preparando el camino con todo lo que está pasando en el mundo para que cuando aparezca el hijo de perdición, el anticristo, la gente lo adore como Dios, porque traerá la solución a los problemas que hasta ahorita no se han encontrado. Pero vayamos rápidamente a ver que estos hechos los encontramos en todo el libro de Daniel, y vamos rápidamente a darle un repaso, una pincelada al libro de Daniel. Daniel 2:28.
Todos estos versículos, apúntenlos que les estoy dando, son todos los versículos que hay en el libro de Daniel relacionados con el tiempo del fin o de la tribulación, para que ustedes ya se den cuenta que no es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la tribulación. Daniel 2, versículo 28, y dice así: pero hay un Dios en los cielos, le está hablando Daniel al rey Nabucodonosor, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí la palabra hebrea es acharit yom, como suena, acharit yom. Hay tiempo del fin y hay últimos días. ¿De qué últimos días le está hablando Daniel a el rey Nabucodonosor? De los últimos días de la nación de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la estatua que tuvo en el sueño Nabucodonosor, la cabeza era de oro, los brazos y el pecho era de plata. Todo esto está en el capítulo 2. El bronce, el vientre era de bronce, las dos piernas de la estatua eran de hierro y los dedos de la estatua barro con hierro cocido. Y entonces Daniel le interpreta al rey y le dice: tú eres la cabeza de oro. Babilonia, que es ahorita la nación de Irak. Siria e Irak, en el Antiguo Testamento no había la frontera que existe actualmente, era la Mesopotamia. Entonces, cuando oigamos Babilonia, ¿verdad?, está incluido todo el área geográfica moderna entre Siria e Irak. Entonces, Siria e Irak, tú eres la cabeza. Después, el pecho y los brazos de plata. Vendrá otro imperio que, de acuerdo a la historia, fueron los medos y los persas. Después vendrá otro imperio que derrotará a los medos y a los persas, que fue Alejandro el Magno, que lo explica claramente el capítulo 8 de Daniel. Después de los griegos, ¿quién siguió? Roma. ¿Por qué dos piernas representan a Roma? Porque el imperio romano se dividió en el oriente y en el occidente, en Estambul y en Alejandría. Y los dedos de la estatua representan a la última forma de gobierno mundial, porque aquí en el capítulo 2 de Daniel, versículo, véanlo rápidamente, versículo 44, en los días de estos reyes, o sea, los 10 dedos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Versículo 45, y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, o sea, el antiguo imperio romano, el bronce, el griego, el barro, la plata, los medos persas y el oro, Babilonia o Irak. El gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. En esta estatua, recordamos los que han leído Daniel 2, vio Daniel una piedra que venía y pegaba en los dedos de la estatua. Y todos estos imperios, vemos de qué forma se va denigrando los metales: oro, plata, bronce, hierro, hierro con barro. El debilitamiento de los imperios cuando venga Jesucristo será un desastre, como lo estamos viendo actualmente, donde ya las democracias, el mercado libre ya no existen. La libre expresión está dejando de existir, se está censurando todo, absolutamente lo que sale del mundo por un grupo, por una élite, y estamos viendo el desmoramiento de los gobiernos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué tipo de gobierno haremos? ¿Socialismo? ¿Comunismo? Dicen en China, no, somos comunistas pero también capitalistas. Espérame tantito. Estamos viendo las mezclas de la desesperación de los políticos buscando un sistema o una ideología que funcione en un país. Y estamos en el siglo XXI y nos damos cuenta la desesperación por la cual ya no saben qué tipo de gobierno. O sea, todas las democracias, el capitalismo que
surgido en los últimos 70, 73 años, desde 1945, que es el libre mercado y que nos garantiza la propiedad privada, etcétera, etcétera, están desapareciendo del mundo. Tanto en Europa como en América, con el Medio Oriente o el Medio Oriente, nunca ha habido democracias más que Israel. Entonces, el momento que cae la piedra, pega en los 10 dedos. Visto la Biblia que antes de que Cristo venga, la última forma de gobierno serán 10 naciones. 10 naciones que van a surgir ¿de dónde? Del antiguo imperio romano. 5 descendían del occidente y 5 descendían del oriente, de donde el imperio romano se dividió. Entonces se van a unir 5 naciones del oriente, escuchen muy bien, y 5 naciones de Europa, y van a formar un G10. Y cuando oigamos en la televisión, en el radio, hay un grupo de G10 que se está formando entre el Oriente y las naciones de Europa, entonces dice Daniel 7 que de una de ellas surge un cuerno pequeño, que es el anticristo. Entonces no especulemos que el príncipe Felipe, que el Papa Francisco, que Obama, que el anticristo, que Mikhail Gorbachev. No vamos a saber quién es el anticristo hasta que antes se forme este grupo de los 10 dedos, que son los 10 cuernos de Apocalipsis 12, de Apocalipsis 13 y de Apocalipsis 17, que los cuernos significan gobiernos o gobernantes que se van a unir, y de ellos saldrá el anticristo. O sea, cuando el anticristo aparezca, va a aparecer, y el primer acto del anticristo, ahí comienza la tribulación. Daniel 9:27 será firmar un pacto de paz con Israel, garantizándoles a Israel que pueden reconstruir su templo, que nadie se va a meter con ellos, y que antes tiene que haber una guerra ahorita en el Medio Oriente a fuerza, Salmo 83, donde esta guerra pondrá a Israel o lo colocará en un lugar a Israel donde van a tener que hacer la paz en el Medio Oriente, garantizada por el anticristo con las señales y milagros que él va a hacer. Pero antes de que el anticristo firme el pacto, ya había 10 naciones gobernando. La Biblia no nos dice cuánto tiempo, pero estas 10 naciones primero se juntan, forman un gobierno. El anticristo surge, Daniel 7, derriba de las 10, derriba a 3 de estas naciones, y entonces el anticristo es el octavo, Apocalipsis 18, y ahí Cristo, y ahí el imperio final es el octavo, Apocalipsis 17, del 10 en adelante. ¿Me van siguiendo? ¿Los entendidos? Entenderán. Ya deja de ver tantas telenovelas. Daniel 2, 44 y 45, vimos, ha de acontecer en lo porvenir. Hasta que Cristo regrese, Él destruye los gobiernos mundiales. ¿Cuándo es esto? Al final de la gran tribulación. Daniel 7, del 15 al 18. Todo esto es tan importante para tener una base teológica fuerte, un fundamento, y no estar especulando, ¿verdad? Pues a mí me parece que es esto, y me parece que esto ya pasó. Porque hay una escuela también, ¿verdad?, que pertenecen muchos cristianos, que enseñan que las profecías ya se cumplieron. Que en el año 70 después de Cristo se cumplió todo, que el Apocalipsis también se ha cumplido, que el diablo ya está encerrado. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Esta escuela, ¿verdad?, enseña que el milenio lo estamos viviendo ya, que porque el reino espiritual ya lo tenemos dentro de nosotros. Y no creen en un reino físico, visible, terrenal de Jesucristo de 1000 años. O sea, simbolizan y espiritualizan lo que no deben simbolizar ni espiritualizar, por no conocer los tiempos en el Antiguo Testamento de lo que está profetizado para ser en el futuro visible y terrenal. Cristo bajará visiblemente, y dice Apocalipsis 1:8, y todo ojo le verá. Le van a ver cuando Él regrese a establecer su reino, y venimos con Él. Dice Daniel 7, versículo 15 al 18,
Se me turbó el espíritu, dice Daniel, porque tuve una visión tremenda en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Y vemos nosotros que otra vez el ángel le dice, esta visión es para el fin. ¿Cuándo nosotros vamos a reinar? Hasta después de que Cristo venga en la segunda venida, en donde vamos a reinar visible, físicamente, terrenalmente. Estarán los cuarteles generales. Dios ahorita está en el tercer cielo. Dios el Padre. Dios el Padre va a bajar del tercer cielo a morar, a vivir en Jerusalén. Y de ahí en adelante los cuarteles generales del Creador del universo estarán en este mundo. Cristo gobernará Jerusalén, el rey David será el vicerregente de Jerusalén, y todos nosotros nos mandará Dios a diferentes puntos de este mundo que será nuevos cielos y nueva tierra, Apocalipsis 21 y 28, y las demás galaxias que tal vez Dios vaya a formar, y nosotros, no los ángeles, somos nosotros la iglesia, que fuimos hechos un poco menor que los ángeles, porque ahorita ellos son mayores que nosotros en sabiduría, en poder y en fuerza. Pero los ángeles se están asomando, ahorita están asomando, están viendo qué es lo que dice Daniel, pero no lo entendían. ¿Ya lo entendiste? Y lo dice primera de Pedro, que se asomaron cuando los profetas escribían, porque ellos no tienen al Espíritu Santo. Tienen mucho conocimiento, más que nosotros, pero no saben de los tiempos, no conocen el plan de Dios, no sabían que Cristo era realmente como lo que iba a pasar en la cruz. No tienen el conocimiento que Dios, el Espíritu Santo, nos dio a nosotros. Porque es el Espíritu el que escudriña la mente de Dios. Y ellos siguen aprendiendo de nosotros, dice Efesios capítulo 3, de la multiforme sabiduría de Dios, la aprenden de la iglesia. Ellos no saben lo que es la gracia, no saben lo que es la misericordia. Cuando Lucifer se arrastró a la tercera parte de los ángeles, hasta ahí llegó. Y los que se quedaron con Dios, se quedaron para siempre. Y los que se apartaron con Satanás o con Lucifer, se apartaron para toda la eternidad. Ya no hubo perdón ni misericordia para ellos. Y esto es importante que nosotros lo sepamos también, porque hay muchas gentes que adoran a los ángeles. Y en Apocalipsis 22, cuando el ángel le dice a Juan, párate, no te hinques delante de mí, adora a Dios. Nosotros adoramos a los hombres, nos hincamos delante de los hombres, delante de estatuas, delante de santos, etcétera, etcétera, o otros de todo lo que sea divinidad. Y Dios lo prohíbe en su palabra. El único digno de alabanza, de gloria y de poder es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nada más. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos, ni hay otro mediador más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Vemos nosotros ahora ahí en el capítulo 7 de Daniel, el versículo 23 al 27. Y aquí el ángel le explica, porque es el Espíritu Santo el que siempre nos explica la Biblia, de qué se trata la cuarta bestia, o sea, el imperio romano, o lo que va a surgir del imperio romano. Digo así, la cuarta bestia, que es Roma, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino está hablando? Del antiguo imperio romano. De las naciones que formaron el antiguo imperio romano, que fueron casi Europa,
el norte de África y algunas naciones del Medio Oriente. Y los 10 cuernos, o sea, los 10 gobernantes, se levantarán de aquel reino y se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará. Esa palabra otro, si la quieres poner en un círculo con rojo, así la tengo yo en mi Biblia, es el anticristo. De estas 10 naciones se levantará otro, y el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Cómo sabemos que es el anticristo? Lo dice el versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Cuando Dios acabe con el anticristo mediante su Hijo Jesucristo, viene el reino milenial, donde nosotros vamos a gobernar. ¿Qué es este mundo? Un mundo donde Dios permitió la maldad. Un mundo donde Dios permitió el pecado, la muerte, las enfermedades, los desastres naturales. ¿Por qué Dios permitiste este mundo? ¿Cuál es el propósito detrás de tu sabiduría y de todo lo que tienes? Les voy a decir por qué dice Dios en la Biblia. Yo permití que el mundo entrara a la maldad, al universo, por amor. ¿Por amor? Yo pienso lo contrario, Señor. Claro, lo hice por amor. A ver, explícame. Es que si tú no conoces el mal, ¿cómo vas a conocer el bien? Si tú no conoces la bondad y la misericordia y la gracia, ¿cómo me vas a adorar? Y por eso permití que Jesús muriera en la cruz, porque de tal manera ustedes tienen que entender que los amé mediante la muerte de mi Hijo. Si tú no hubieras conocido el mal, no hubieras venido a la cruz, ni hubieras conocido cuánto te amo. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cómo podíamos saber cuánto nos amaba si no hubiera alguien muerto en esa cruz en nuestro lugar? ¿Cómo podría yo calificar lo que es el amor si no conozco el odio? Entonces, si no hubiera pasado esto y Dios no hubiera permitido que el mal entrara al universo, hubiéramos sido un universo de robots, de criaturas que nunca hubiéramos conocido el otro camino. Pero es como, ahora sí que en la política, ¿verdad? Cuando en una nación solo hay un candidato, ¿hay libertad? Es dictadura, ¿verdad? Pero cuando en una nación hay 2 candidatos, hay la opción de poder emitir un voto en contra. Eso es libertad. Cuando no, es dictadura. Y así es en el universo invisible también. Si Dios hubiera permitido nada más un solo camino, yo soy el papucho de papuchos, ámenme, 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 nos da cuerda a Dios, etcétera, etcétera, nunca hubiéramos conocido qué es el amor. Porque nunca conocimos el odio, ni lo que el pecado y la maldad hace con las criaturas que se alejan de Dios. Oh profundidad de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Romanos 11, 35 en adelante. Así termina Pablo al comenzar a entender a Dios. Daniel 8, versículo 15 al 19. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Los ángeles siempre aparecen en forma humana en la Biblia. Y oí una voz de hombre detrás de las riberas del río Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego donde yo estaba cerca, y con su venida me asombré.
Me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión, otra vez, es para el tiempo del fin. Etz, ketz, o el kairos en el griego. Lo que te estoy enseñando todas las veces que los ángeles le revelan a Daniel. Las visiones son para el tiempo de la gran tribulación, para el tiempo del fin. Capítulo 10 de Daniel, versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, no a la iglesia, al pueblo judío, al pueblo de Israel, que ahorita se encuentra alejado de Dios. Ahorita no hay judío, no hay griego, no hay mexicano, no hay musulmán, no hay palestino, no hay árabe. Ahorita la iglesia está formada por todas las naciones. Aunque Dios no ha terminado con Israel y terminará con Israel con la semana 70 en la tribulación, ahorita nosotros somos el pueblo de Dios. Formado, repito, por todas las naciones del mundo. Una vez se acerca una persona y me dice, ¿ustedes por qué son tan exclusivos con Israel? Los cristianos. Le dije, no, para nada. Sí, ¿cómo no? Ustedes nomás, Israel. Le dije, no, nosotros los cristianos amamos a los judíos, a los palestinos, a los iraníes, a los chinos, a los tlaxcaltecas, a los mayas, adoramos porque de tal manera amó Dios al mundo. No somos exclusivos, amamos a todos y oramos por palestinos, oramos por judíos, oramos por árabes, para que vengan a la cruz a conocer a Jesucristo. Porque ahora la iglesia es el conjunto de todas las nacionalidades del mundo entero. Israel, ¿por qué? Porque simplemente escogió Dios un lugar geográfico para poner ahí las profecías, y la atención de nosotros, principalmente ahorita en el final de los días, se concentrará en ese lugar geográfico. Pero dice Deuteronomio 7 a los judíos, yo no los escogí a ustedes porque tienen la cara chula o porque sean más inteligentes, los escogí por gracia. Y si hubiera escogido Dios a los españoles, ¿y por qué no a los mexicanos? Y si nos escoge a nosotros, ¿y por qué no a los guatemaltecos? Así somos los seres humanos. Y si hubieran sido los ingleses, ¿y por qué no a los franceses? A Dios le dio la gana escoger lo que Él quiso. ¿Te gustó? Dentro de sus propósitos santos y divinos e inteligentes, Dios escoge a un pueblo para que a través de ese pueblo viniera el Mesías. Ese pueblo lo rechazó y Dios los dejó y se volvió a la iglesia, en que están en la banca, y los vuelve Dios a sacar de la banca en el tiempo de la tribulación para ser juzgados. Ahorita Israel está bajo el juicio de Dios ya. Dice Apocalipsis 11, versículo 8, será como Sodoma y como Egipto. Tel Aviv es la capital de los gays en el mundo entero en el siglo XXI. ¿Sabían ustedes? Tel Aviv es la capital mundial de la peor degeneramiento que puede existir en el ser humano, y está en Israel. Para que nos demos cuenta, ¿verdad?, que todavía estamos en México bastante, mucho mejor que en otros lados. Y dice aquí en Apocalipsis, en Daniel 10, versículo 14, lo que le dice Daniel: he venido para hacerte saber lo que ha de venir en tu pueblo en los tiempos postreros, porque la visión es para esos días. Daniel 11, versículo 36. El rey hará su voluntad. El rey es el anticristo. Ya no lo explico, pero todo el contexto nos lo da. Se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira. ¿Cuándo termina la ira de Dios contra Israel? Al terminar la gran tribulación, en la segunda venida de Jesucristo. ¿Ven qué claro está todo esto? Tenemos que aprender a diferenciar entre Israel y la iglesia para no mezclar, porque son dos entidades completamente diferentes. Y dice el capítulo 12 de Daniel: Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y el versículo 8: oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas otra vez hasta et ketz,
hasta el tiempo del fin. Del fin de la iglesia, no del fin de Israel. La Biblia entonces nos muestra claramente en el capítulo 12 de Daniel cómo termina este libro maravilloso. Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo nos detenemos aquí. ¿Qué palabra se usa aquí para tiempo? Es la misma palabra et, que es el kairos en el griego. Un tiempo específico. ¿De qué tiempo está hablando aquí Daniel 12? Si tú lees del 38 al 44 del capítulo 11, está hablando de las guerras del anticristo. Cuando él entre a Egipto, cuando él entre a Jordania, cuando él comience a pelear contra el rey del sur, contra el rey del norte, etcétera, etcétera, las guerras que el anticristo va a llevar. Y Daniel dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuándo? Dios permite que Miguel, el jefe de los ejércitos de los ángeles de Dios, se levante. Apocalipsis 12. Y vi una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra Satanás y sus ángeles. El capítulo 12, versículo 8 al adelante, 12 de Apocalipsis, vemos que hay una confrontación cósmica en el cielo, finalmente entre los ángeles de Dios y entre los ángeles de Satanás. Y en ese momento Miguel derrota desde luego a Satanás, y dice la Biblia en el capítulo 12 Apocalipsis, y fue arrojado a la tierra Satanás con todos sus ángeles, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿De qué tiempo está hablando? Del tiempo de la tribulación. Gracias a Dios que todavía no estamos en ese tiempo. En aquel tiempo, en el tiempo de la tribulación, se levantará Miguel. ¿Y cómo sabemos realmente qué es la tribulación? El gran príncipe que está de parte de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En otras palabras, Mateo 24:21. Cristo usa el mismo lenguaje. Mateo 24:21. Habrá tribulación como nunca lo ha habido en la historia, ni en la Primera, la Segunda Guerra Mundial, ni en la muerte de los Césares o de los zares en Rusia, ni la guerra de China, ni la guerra de Vietnam, nunca va el mundo a atravesar un tiempo de angustia y de tribulación como cuando el anticristo surja con el falso profeta y con sus ángeles caídos. Y qué interesante que Daniel, el ángel le dice a Daniel, pero en aquel tiempo, o sea, en el tiempo de la tribulación, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Comparemos esto con Isaías capítulo 26, Isaías 26, que nos habla de lo mismo. Ven cómo juntando las piezas del rompecabezas podemos trazar bien la palabra de verdad. Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, está hablándole a Israel. La iglesia no estaba en ese tiempo. Dios le está hablando a su amada, a su esposa. Nosotros no somos la esposa de Jehová. Somos la novia de su Hijo. 2 Corintios 11:1 y 2. Somos la virgen pura desposada con el Hijo. Dios a su esposa se divorció de ella. Dios está ahorita divorciado de Israel y la hizo a un lado. Y nosotros somos la novia de su Hijo. Porque una vez alguien me preguntó, ¿qué tiene dos esposas Dios? Le dije, no, es que tú tienes que entender la Biblia. Así como Israel y la iglesia son dos cosas diferentes, y por mezclarlos a los dos, o porque cree que ya Dios acabó con Israel, ha venido la teología del reemplazo y tantas herejías que se predican por todos lados. Entonces, dice la Biblia que Dios está divorciado de Israel.
y que se va otra vez a llamarla, todo el libro de Amós lo dedica, la llevará a un desierto que es la tribulación, y ahí los judíos van a ser protegidos. Isaías 63, y lo vamos, Isaías 63 en la ciudad de Petra, que está en el sur de Jordania, y ahí van a estar guardados el remanente. Va a ser un remanente, porque miles de judíos morirán en el Armagedón. No todos los judíos. Cuando dice Romanos 11, 25 y 26, todo Israel será salvo, el remanente. Los que crean en el Mesías nada más son nuestros hermanos en Cristo. Los demás serán condenados, igual que los mexicanos, guatemaltecos, chinos, musulmanes que no hayan creído en Jesús. Y allá habrá iraníes y palestinos y musulmanes que se han ido reinando junto con todos nosotros. Esto es muy importante. Y dice Isaías 26, 20, anda pueblo mío, Israel, entra en tus aposentos, cierra tras sí tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa, en la palabra hebrea, Sam, con Z-A-A-I-M, en tanto que pasa, la furia se tradujo la indignación. ¿Cuándo será ese tiempo que Dios esconda a este grupo de judíos? Apocalipsis 12, y la serpiente se fue tras ellos, arrojó río, pero Dios los protegió y se fue a hacer la guerra contra los que siguen los mandamientos de Jesucristo. Entonces regresamos a Daniel y vemos claramente que no hay para dónde hacernos de saber que está hablando Daniel 12 de la gran tribulación. Y finalmente dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo. ¿Quiénes son los muchos? ¿La iglesia? Está hablando a Israel, a su pueblo. Muchos judíos, muchos de los que siguieron la semilla y por la fe de Abraham pertenecieron al pueblo de Dios, duermen en el polvo y serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. ¿Cuándo resucitarán? Todos los que creyeron en el Mesías, desde Adán hasta la iglesia, todos los santos del Antiguo Testamento, de la cruz hacia Adán, van a resucitar hasta la segunda venida de Jesucristo. Y nosotros, dice 1 Corintios 15, 32 en adelante, Jesús es las primicias de los que están en Cristo, de los que formamos parte de su cuerpo. Primero Cristo, las primicias, y después los que son de Cristo. Esto es el orden de la resurrección. Hay un orden que Dios estableció para que haya resurrección. No todos vamos a resucitar al mismo tiempo. Va a haber diferentes tipos de resurrección que hablaremos en la próxima clase. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por guiarnos a la verdad por medio de tu Espíritu Santo a través de las Escrituras. Y te pedimos que nos continúes dando el entendimiento, la claridad de la inteligencia que necesitamos espiritualmente para saber que verdaderamente la humanidad se encuentra en un abismo. Somos la generación privilegiada por saber que somos los que estamos entendiendo el fin. La forma como tus profecías se cumplen al pie de la letra, para que seamos esta generación, la generación de los guerreros, de los valientes, de los que se esfuerzan, de los que a través del fuego que estamos atravesando de diferentes formas, seamos purificados, emblanquecidos, porque quieres una iglesia santa delante de tus ojos. Oh Señor, nuestra oración es que permanezcamos firmes todos hasta el fin, en la esperanza a la que nos has llamado. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos llamó para una esperanza viva por medio de la resurrección de su Hijo Jesucristo, a una herencia inconmovible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que guardamos los mandamientos del Señor y que seguimos las pisadas de Jesús.
habiendo huido de la corrupción, la degeneración, la putrefacción en la que el mundo se encuentra, para que sepamos que somos diferentes porque Él habita nuestras vidas y queremos seguirle, tenemos que ser santos como Él es santo. Y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas nos juzga según nuestras obras, caminemos en santidad delante de Él. No fuimos rescatados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Ustedes que nos ven a través de los medios de comunicación y muchos que están aquí en esta mañana, si hay alguno de ustedes que en esta mañana quiere abrirle su corazón a Jesús, hazlo. Estamos al borde del caos. Las cosas en el mundo no van a mejorar. Lo dice la Biblia. Las cosas irán de mal en peor. Los impíos seguirán engañando y siendo engañados. Pero ustedes son hijos de la luz. Salte de este mundo en el cual cada día nos oprime más y más. Causa ansiedad en muchos de ustedes y desesperación, porque no sabes en quién confiar ni a quién oír. Ven a cruz, ven a la cruz. Te invito a que vengas no a una religión, te invito a que vengas a donde el Hijo de Dios abrió sus manos. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Ahí donde quiera que tú estés, inclina tu rostro y dile: perdona mis pecados. Señor, creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos, que a los 3 días